doctora Florencia Kahn, ella es infectóloga, para también un poco evaluar esta situación. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, ahí veíamos este gráfico, ¿no? Cumplimos, Sí. doctora, cumplimos. Nos portamos bien, ahí está, ¿no? acá está. Estas son nuestras calificaciones, por lo menos por ahora. Sí, bueno, hay un cumplimiento por la gran mayoría de la población y más allá de que el aumento del número de casos es algo esperable, hay otros parámetros que siempre tenemos en cuenta, como ustedes saben. Ustedes hablaban del tiempo de duplicación de los casos, también la ocupación de camas en terapia intensiva, la letalidad que bajó del 5 al 2%. Estos son todos parámetros que nos dan la pauta de que, más allá de que en números absolutos los casos aumenten, la situación está bastante estable. Con respecto a la tasa de letalidad, ¿no? El presidente lo que hizo fue dar un detalle de lo que esto significaba y al mismo tiempo dijo, bueno, nos está dando bien ahora. ¿Usted puede explicarlo bien cómo se obtiene la tasa de letalidad? Sí, la tasa de letalidad es la cantidad de fallecidos sobre el total de los casos. Y en un momento lo tuvimos por arriba de 5 y ahora está por debajo de 2. Y la explicación de esto es que como se está llevando a cabo la búsqueda activa de casos y se están diagnosticando los casos en forma más temprana, esto permite aumentar el denominador a expensas de los casos leves y en gente joven, y esto hace disminuir la tasa de letalidad. Doctora, yo le quiero preguntar sobre el Día del Amigo, porque es lo que se viene, digo, parece por ahí medio frívolo, ¿no?, hablar de eso, pero la realidad es que se teme la juntada, se teme la reunión en un lugar cerrado de muchas personas. ¿Cuál sería el riesgo en caso de que eso ocurra? Digo, muchas personas en un mismo lugar, aunque sea por un ratito, para darse regalos, para saludarse. El riesgo es que sabemos que, bueno, primero que hay personas que pueden cursar la enfermedad en forma asintomática todo el tiempo, sabemos que esas personas tienen menos riesgo de transmitir, pero las personas pueden transmitir el virus desde 2 días antes de comenzar con los síntomas, son los llamados presintomáticos. Entonces, todos somos presintomáticos hasta que se demuestre lo contrario. Esto quiere decir que yo puedo tener el virus y no saberlo y lo puedo estar transmitiendo a otros. Entonces, la realidad es que este año, por lo menos para el AMBA y las zonas donde hay circulación comunitaria del virus, el Día del Amigo va a tener que ser a través de una pantalla, ¿sí? Y esto lo digo teniendo en cuenta que, aunque a veces no parezca, los médicos también somos personas. Y tienen amigos. Y también tenemos amigos, y también nos encantaría poder encontrarnos con nuestros amigos o abrazar a nuestros seres queridos, pero los que estamos en las zonas con circulación comunitaria tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que tener en cuenta que a medida que se van abriendo actividades, por más que se abran con un protocolo, dependemos cada vez más de la responsabilidad individual. Entonces, parte de esa responsabilidad individual tiene que ver con hacer aquello que se puede y como se puede, teniendo todos los cuidados, y no hacer aquello que no está permitido. Y esto no es por una cuestión de querer controlar a la sociedad, sino que es una cuestión de cuidarnos entre todos. Doctora, se puso mucho énfasis en la situación de algo escalonado, de que la cuarentena va a ser intermitente, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir esto en términos puntuales? Bueno, básicamente sabemos que es un virus nuevo para el cual somos todos susceptibles, que todavía no tiene ni vacuna ni tratamiento. Entonces es probable que tengamos una curva epidemiológica, lo que llamamos como en serrucho, donde puede haber subidas y bajadas y donde puede ser necesario hacer cierres y aperturas según los parámetros y la situación epidemiológica. Acá estamos viendo, doctora, uno de los gráficos que se mostró durante la conferencia con la tasa de mortalidad específica cada 1 millón de habitantes por país. Bueno, en comparación con países cercanos, hablo, ¿no? Esta es Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú. Perú, Chile, Brasil y hacia allá Ecuador, México, Bolivia, y el azul es Argentina, ¿no? 46 por cada 1 millón de habitantes, tasa de mortalidad específica. Doctora, ¿este número es importante? Sí, es muy importante tener en cuenta que cuando comparamos países
tenemos que comparar siempre con tasas. Claro. La tasa de incidencia son los casos cada 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad son los fallecidos cada 1.000.000 de habitantes, y hay que compararlo siempre así, porque si lo vemos en números absolutos, Claro. por ejemplo, Chile tiene prácticamente 1/3 de la población de Argentina. Entonces, si nosotros lo vemos en números absolutos, podemos llegar a conclusiones erradas. Claro, también en comparación con Uruguay, ¿no? Que en este caso tiene un número bastante más positivo que el nuestro, 8,8, pero cuando se compara, por ejemplo, el número de contagios, no es lo mismo un país con la cantidad de habitantes que tiene el país Uruguay, que es menor a la provincia de Buenos Aires, Claro. por ejemplo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo que quiero decir que es muy importante, que es que a nadie le gusta que le estén controlando o que esté en el auto y le pregunten por qué está circulando. Cuanto mayor sea el autocontrol, menor control vamos a necesitar por parte de las fuerzas de seguridad, ¿sí? A ver, lo repito porque no es agradable para nadie, pero si todos hacemos lo que tenemos que hacer y como tenemos que hacerlo, vamos a requerir menos control externo. Doctora, ¿qué posibilidades hay de que en las próximas semanas se libere la utilización del transporte público, ¿no? Que pareciera que es una especie de unidad apartada del resto y que se va llevando hacia adelante y que ahora solo pueden utilizar aquellos que pertenecen a los denominados rubros esenciales? Sí, lo que sucede es que el transporte público, y esto lo vimos en experiencias en el mundo, tengan en cuenta que el virus llegó acá más tarde que en muchos otros continentes y que en muchos otros países, y eso nos permitió ver lo bueno y lo malo que se hizo en cada lugar para tratar de copiar lo bueno y no cometer los mismos errores. Uh-huh. Y una de las cosas que vimos es que el transporte público es un lugar donde se contagia mucha gente, porque son espacios cerrados, donde hay muchas personas, donde no se puede mantener el distanciamiento. Entonces, esta es la razón de ser por la que el transporte público se deja para uso exclusivo de los trabajadores esenciales, y las empresas o los otros rubros que abran tienen que garantizar el transporte de sus colaboradores. Uh-huh. Doctora, en lo que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, ¿no? Que se hizo mucho hincapié durante la reunión, y por lo que leí también es algo que se mencionó en la reunión con expertos que mantuvo el presidente de la Nación. Más allá de las no reuniones clandestinas, por decirlo de algún modo, ¿en qué más podemos ser responsables al momento de salir de casa, de ir a trabajar, de llevarle medicamentos a un familiar? Bueno, cuando le llevamos medicamentos o comida a un familiar, tenemos que mantener el distanciamiento, tenemos que lavarnos las manos. Cuando vamos a hacer una compra, no es para encontrarnos en una esquina y ponernos a hablar con 3, 4 amigos, aunque todos tengan barbijo, pero por ahí están a medio metro de distancia. A veces el barbijo se usa mal. El llamado tapaboca, en realidad es feo el nombre, pero se tendría que llamar tapa nariz, boca y mentón, porque eso, claro, es lo que tiene que cubrir. Entonces, el hecho de tener un barbijo, un tapaboca, no nos tiene que dar la falsa sensación de seguridad de que entonces nos podemos poner a charlar en una esquina, uh-huh, porque la realidad es que todas las medidas de cuidado son medidas complementarias. Claro. Y otra forma de ser responsables es que si tenemos síntomas compatibles con COVID, tenemos que contactar tempranamente al sistema de salud y no hay que subestimar los síntomas. Doctora, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, a ustedes.